Nos acompaña aquí en el estudio del Telediario el señor Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. Gracias por estar hoy en el Telediario. Veíamos ese avión español que ya vuela rumbo a Madrid desde Kabul. Hay algunas informaciones que apuntan a que podría ir también personal diplomático de la Unión Europea. ¿Nos puede confirmar ese extremo? Personal diplomático de la Unión Europea ciertamente no creo. O colaboradores al menos, me refiero. Porque personal diplomático solo hay europeos, solo quedan 2 en Kabul. Lo que es posible que vayan, y espero que así sea, son afganos que han estado trabajando con nosotros. Hay otros aviones que también están llevando a distintos puntos de Europa, afganos que han estado trabajando con la Unión Europea, y yo quiero agradecer mucho al gobierno español la colaboración que nos ha prestado para eso. Ayer destacábamos sus palabras cuando dijo que había que hablar con los talibanes porque han ganado la guerra. Europa y Estados Unidos tienen que mantener esa relación para tratar de frenar el paso a otras naciones quizá más pragmáticas como China o Rusia. No es que sean más pragmáticas, es que no están exactamente en la misma posición que la nuestra. Pero mire, que los talibanes han ganado la guerra no es que lo diga yo, son los titulares de toda la prensa mundial, ¿no? La victoria de los talibanes después de 20 años de guerra es un hecho incontestable, no hace falta más que ver lo que está pasando. ¿Que hay que hablar con ellos? Pues naturalmente que sí. ¿Con quién cree usted que tengo que hablar para conseguir que las 400 personas que tengo que intentar repatriar consigan llegar al aeropuerto? ¿Con quién? Pues con quien controla las calles de Kabul, claro. No me refiero exactamente solo a la operación de evacuación, sino a un medio plazo, a largo plazo, mantener unas relaciones, digamos, con una cierta normalidad. ¿Habrá un reconocimiento antes o después? No, de reconocimiento nadie ha dicho nada. Una cosa es hablar y otra cosa es reconocer. China ya los ha reconocido, pero la Unión Europea desde luego no. Bueno, la Unión Europea no reconoce ni deja de reconocer, son los Estados miembros los que reconocen. Pero insisto, una cosa es hablar, porque hablar hay que hablar, porque tenemos problemas que resolver, que solo pueden resolvernos ellos. Y otra cosa es reconocer políticamente. Mire, ayuda humanitaria al pueblo afgano va a haber que dar, y mucha, más todavía que ahora quizá. Porque si los talibanes prohíben trabajar a las mujeres, ya va a ver usted cómo va a haber menos producción agrícola. Y con la sequía y el cambio climático, Afganistán corre el riesgo de que la situación alimentaria sea mucho peor. La ayuda humanitaria se da independientemente del color político de quien la recibe o del gobierno del país que la recibe, porque se da a la gente. Otra cosa es la ayuda al desarrollo, el partenariado. Eso de momento lo hemos parado, claro. Y no lo empezaremos otra vez hasta que no sepamos a quién se lo damos y para qué. ¿De qué pie calzan? ¿Qué gobierno forman? ¿Cómo se comportan? De momento oímos buenas palabras, pero nadie sabe lo que está pasando en Kabul. Nadie lo sabe, porque los europeos, la gente que están todos en los aeropuertos, en el aeropuerto, están todos allí, no están en la ciudad solo están los afganos. Quería preguntarle por esas buenas palabras. Estamos viendo un nuevo régimen talibán que al menos tiene un dominio o mayor sofisticación en el uso de la propaganda, habla de derechos de las mujeres, de no tolerar ningún tipo de actividad terrorista en su suelo. ¿Usted se los cree? Como decía el otro día, parecen los mismos, pero hablan mejor inglés y comunican seguramente mejor. Yo ni me creo ni me dejo de creer, y además mi trabajo en este momento es conseguir hacer salir a los que tienen que salir, y por lo tanto no voy a meterme en cosas que me puedan dificultar esta tarea. Sobre ese asunto que es sin duda el más urgente en este momento. Acaba de hablar el Departamento de Estado estadounidense, dice que los talibanes no están colaborando para facilitar la salida de afganos para que puedan salir en esos aviones. ¿Cuál es su experiencia, la experiencia de la diplomacia europea? ¿Están colaborando los talibanes en esas tareas? ¿Cómo está siendo esa relación? A ratos sí, a ratos no. Depende. Usted se puede imaginar que Kabul en este momento y el acceso al aeropuerto es un gigantesco caos. En pocas horas 10.000 personas se volcaron sobre el aeropuerto. 10.000 personas. Los americanos tienen serias dificultades para mantener las pistas libres y permitir que los aviones entran y salgan. Yo tengo en este momento a mucha gente, de la gente que tengo la obligación de rescatar, como mis colegas ministros de los países europeos igual, pues que no pueden moverse, que no pueden llegar porque los controles se lo impiden. Ayer era una cosa, ahora es otra, mañana veremos. Pero sí, facilidades las justas, y por eso insisto,
Ahora tenemos una primera misión y después vendrá la reflexión imprescindible, necesaria, de saber cómo hemos llegado aquí, después de 20 años de guerra, durante los cuales cada día los Estados Unidos han gastado 300 millones de dólares. Cada día durante 20 años, 300 millones al día durante 20 años. Un esfuerzo descomunal, no hablo ya de las vidas humanas perdidas, mucho más grandes por la parte de los afganistanes, de los afganos que de la nuestra, mucho más, 10 veces más, 20 veces más, para llegar a una situación que ciertamente, desde el punto de vista de la construcción de un Afganistán moderno, donde las mujeres puedan vivir en libertad y donde se respeten los derechos de las gentes, no hemos conseguido gran cosa, y lo que habíamos conseguido, que no era despreciable, porque cuando llegamos ninguna niña iba a la escuela y ahora van 3 millones de niñas a la escuela, eso me temo que se va a perder. Muchos líderes europeos han hablado en estas últimas horas acerca del temor a que lleguen refugiados, como vimos en 2015-2016 desde Siria. En 2016 la Unión Europea llegó a un acuerdo con Turquía, muy criticado por ONGs, para que de alguna manera atendiera la llegada de esos refugiados y que no siguieran llegando de esa manera desordenada a Europa. Ante el escenario que se plantea ahora en Afganistán, Bruselas se plantea actualizar ese acuerdo con Turquía o con otras naciones de Asia Central. Asia Central, que es un conjunto de países bastante desconocidos para nosotros, va a jugar un papel fundamental, porque es el paso. Lo que está ocurriendo en Afganistán es la cosa más importante que ha pasado en la política mundial después de que Rusia se anexionara Crimea. Y a mí me recuerda cuando era estudiante en California, allá por los años 70, la evacuación de Saigón. Saigón, que caía en manos del Vietnam, del Vietcong, los helicópteros en la torre de la embajada americana, ahora son los aviones rodando por las pistas. Es un hecho geopolítico mayor, que no podemos negar la importancia que tiene y la derrota que ha sufrido el mundo occidental. Hay que extraer lecciones de eso, hay que saber, como decía antes, los errores que hemos cometido, por qué hemos llegado hasta aquí, y saber de qué manera podemos defender mejor nuestros valores y nuestros intereses en el mundo. Mire, criticar es fácil, ¿no? Pero lo importante es saber cuál es la alternativa. Es cierto que se corre el riesgo de que haya una oleada, no yo diría de migrantes, sino de exiliados, ¿no? De exiliados. Los españoles que huyeron en el 39 no eran emigrantes, ¿verdad? Eran gente que huía del miedo a morir o de sufrir represalias. Eran exiliados. Pues esto es igual, estos son exiliados y habrá que tratarlos como tales. Afganistán está más lejos que Siria, pero sin duda. Pero tampoco debemos ver al problema desde el punto de vista de nuestra seguridad, para cuidado que vienen los inmigrantes o los exiliados. Habrá que ayudar mucho a los afganos que se queden en Afganistán, porque cuanto más sufran, más hambre pasen, más querrán marcharse. Por eso les decía antes que la ayuda humanitaria, la ayuda humanitaria a la gente, esa no la podemos interrumpir. Señor Borrell, seguramente habrá que comentarlo. Gracias por acompañarnos aquí en directo en el plató del Telediario de Televisión Española.